Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas, esperamos su apoyo en Patreon, nos puedes apoyar desde $1, el link en la descripción del vídeo. Continuamos con Shadow, a que la disfruten. Capítulo 301. Problema espinoso. La primera persona en hablar fue Shi Jianmei. Hoy encontré la oportunidad de pelear contra Liu Qingxi. Si hubiera hecho todo lo posible, podría haber resuelto la pelea en 5 minutos. El número 1 detenido Fluxer no decepcionó a la gente. Incluso si Liu Qingxi era la persona más formidable en Liujia Village, Shi Jianmei tenía plena confianza en ganar contra él en unos minutos, justo después de luchar contra él una vez. Según la evaluación de Shi Jianmei, en toda la aldea de Liujia, Liu Qingxi era la persona más poderosa y también la única que valía la pena. El poder de los 8 bueyes de Liu Qingxi debería ser aproximadamente equivalente a la fuerza requerida para completar la primera prueba en la batalla continental. En otras palabras, dada la fuerza de Shi Jianmei, si se esforzaba al máximo, el dragón negro de las 9 cuevas del dragón también perdería. Ahora, solo quedaba un problema menor. ¿Black Dragon había cultivado alguna habilidad de batalla de energía de flujo o no? Todos habían hecho algunas preguntas discretas y, según lo que escucharon, el enemigo también debería ser una persona común. Sin embargo, todavía no podían descartar que los 9 líderes pudieran haber cultivado una o dos habilidades de energía de flujo mortal de bajo nivel. Si esto se hiciera realidad, haría las cosas relativamente inciertas. Debe saberse que estas personas nativas ordinarias tenían cuerpos formidables y que su constitución innata había sufrido un cambio cualitativo provocado por su tamaño. No solo poseían un poder explosivo y una ofensa aterradora, sino también una gran resistencia. Si cultivaran una o dos habilidades de batalla de energía de flujo además de eso, entonces no sería solo 1 más 1 es igual a 2 tipos de aumento en su fuerza. En cambio, se volverían instantáneamente aterradoras. Todos los descendientes creían que los líderes de los bandidos no deberían estar sin cartas de triunfo. De lo contrario, ¿cómo podrían haber intimidado a todas las aldeas en un radio de 1000 millas? Si el oponente hubiera aprendido algunas habilidades de batalla, ¿qué tan seguro estarías de ganar? Ruyan Lanzi preguntó pensativamente. Es difícil de decir. Dada su fuerza física, incluso si hubieran captado solo una técnica de asesinato de mala calidad, ya no estaría seguro, respondió Shi Jianmei después de pensar por un momento y sacudir la cabeza. Luego inconscientemente miró a Li Yunmu. Su movimiento fue naturalmente atrapado por todos. Una vez que pensaron en Li Yunmu, se dieron cuenta instantáneamente de por qué Shi Jianmei había admitido honestamente que tenía menos del 5% de posibilidades de ganar. Lo más probable es que no admitiera que no era rival para la cabeza de la cueva del dragón 9, pero que no tenía ningún método para lidiar con un oponente que tenía un cuerpo físico tan formidable y que también poseía habilidades de batalla ofensivas. A veces, la fuerza física y la resistencia también pueden ser un tipo de fuerza y habilidad. Su actitud inmediatamente hizo que la gente se volviera sombría. Por lo que dijo el anciano de la aldea, la razón por la cual las 9 cabezas de la cueva de los 9 dragones han estado capturando con entusiasmo a los forasteros es porque quieren obtener algunas cosas que creen que tenemos, y esas son métodos de cultivo. En cuanto al marcial expertos que el anciano de la aldea había mencionado que están en la etapa inicial, esta también sería la razón detrás de su aparición, no eran verdaderos expertos en energía de flujo, de lo contrario no tendrían que pasar por tantos problemas solo para capturar a personas como nosotros. Sin embargo, dado que son capaces de hacerlo, en lugar de los verdaderos usuarios de energía de flujo, deben ser justos. Alguien que había captado algunas habilidades físicas de batalla. De lo contrario, las 9 cuevas del dragón habrían sido exterminadas por los Fluxers que nos precedieron. Si este hecho pudiera confirmarse, también verificaría esa parte sobre el dragón negro, donde dijeron que otras cabezas de dragón tenían la misma fuerza que Liu Qingxi, pero la diferencia entre su destreza de batalla y la del dragón negro era equivalente a la diferencia entre el cielo y la tierra. Por lo tanto, sugiero que ninguno de nosotros se engañe en vano al pensar que pueden hacerse cargo de esos bandidos de montaña. Ruyan Lanzi tenía la mayor autoridad en este momento. Esto se debía a que su poder y prestigio eran los más altos. Ella había venido del influyente clan Ruyan del continente dimensional superior, por lo que todos la habían aceptado como el cerebro del grupo hacía mucho tiempo. Siendo mujer, se había convertido en la sucesora de un clan influyente del continente de la dimensión superior, por lo que todos, incluso personas como Man Tian y Ai Yue, no tuvieron más remedio que aceptar que, entre todos ellos, ella era la más inteligente.
Pero si no tratamos con ellos, no tendremos una manera de llegar al canal de transferencia. Tigre enroscado frunció el ceño profundamente. La mención del canal de transferencia hizo que el corazón de todos saltara un poco. De hecho, todos los descendientes presentes aquí fueron apoyados por algún poder desde atrás. Incluso Zhao Mei y Fan Kong, estos llamados deshonestos, también se vieron obligados a revelar sus manos después de salir de la jungla de la montaña del cadáver del dragón. Nadie creía que una persona sin antecedentes podría aprender casualmente una técnica como la técnica de apuñalamiento de extinción de 7 puntos. Aquellas personas que realmente no tenían ningún poder detrás de ellos y que no representaban a nadie eran las que se vieron obligadas a permanecer en la jungla para evitar la gran gravedad. Por lo tanto, todos aquí tenían un truco o dos escondidos bajo la manga. Por lo tanto, todos, incluido Li Yunmu, tenían un destino en mente, y este destino era precisamente su primer objetivo en este mundo de origen. Li Yunmu recordó claramente que Battle Sage Anjin le había dado un lugar al que debería ir, pero había escuchado de los aldeanos que Liujia Village estaba a casi 769.000 kilómetros de distancia de ese lugar. Por lo tanto, él estaba actualmente en una situación difícil. La inmensidad del mundo de origen superó con creces la imaginación de todos, y los 16 descendientes no tenían otra forma de llegar a sus destinos además de usar el canal de transferencia de la cueva del dragón 9. También debería haber un canal de transferencia en la ciudad a 2000 millas de distancia, pero Li Yunmu y los demás no se atrevieron a ir allí. No tenían identidades oficiales y la gente del mundo de origen allí sería extremadamente formidable. Con tales problemas, ¿cómo podrían atreverse a pensar en ello? Por ahora, todos podían ver esto. Si se les pidiera elegir entre la cueva de los 9 dragones y la ciudad, solo podrían elegir la cueva de los 9 dragones porque solo les proporcionaba alguna esperanza de éxito. Incorrecto, solo dije que todos no deberían engañarse a sí mismos pensando que tomar Nine Dragon Cave será fácil y no que no tenemos forma de hacerlo. Tengo un plan para lidiar con esos bandidos. Ruyan Lanzi sonrió levemente. Hombre Shen, este enorme humano, no lo pensó mucho y preguntó directamente. ¿De qué manera? Mientras tanto, los otros descendientes entrecerraron los ojos. Ruyan Lanzi realmente tenía muchas ambiciones y ahora estaba claramente pensando en tomar la iniciativa de tomar la autoridad sobre este grupo. Pero en ese momento, todos realmente necesitaban su experiencia, por lo que la mayoría de las personas querían idear qué tipo de plan había ideado. Capítulo 302. Otra arma prohibida. Es simple, solo necesitamos sacar a la serpiente de su agujero. Ruyan Lanzi sabía que su engaño no estaba oculto a nadie, pero mientras lograra su objetivo, no le importaba. Blade Devil se había quedado solo, mientras que la mujer con una serpiente verde y otro descendiente del clan Dong, ambos del continente dimensional superior, se habían visto obligados a permanecer dentro de la selva debido a la gravedad. Por lo tanto, el poder de la facción del continente dimensional superior había sufrido mucho. Con solo Ryuan Lanzi y Lubu restantes, era básicamente imposible para ellos competir con otras facciones. Por eso quería mostrar su valía y atraer suficiente importancia a su persona. Sacando a la serpiente del agujero. Todos parecían haber entendido algo, pero el plan exacto era completamente desconocido para la mayoría de los orgullosos hijos e hijas de los cielos. Simplemente nunca se habían enfrentado a una circunstancia en la que necesitarían tal plan. Independientemente de cuál sea el problema, siempre saldrían a la cabeza. Incluso si no pudieran reprimirlo con su fuerza, se resolvería por su pasado. Y algo de este orgullo aún permanecía en estas personas y subconscientemente, se resistieron a usar tales trucos para resolver el problema. Pero el recordatorio de Ruyan Lanzi rápidamente les hizo darse cuenta de que este no era su mundo y que esta era la única forma de resolver el problema. Así es, deberíamos sacar a la serpiente de su agujero. Como no estamos completamente seguros de ganar contra ellos, solo podemos vencerlos en su propio juego. Después de sacarlos, los mataremos de un solo golpe, Ruyan Lanzi complementó. ¿Cómo planeas hacerlo? Preguntó Li Yunmu, mostrando cierto interés. Incluso si estuviera convencido de que si todos realmente se enfrentó a los bandidos de Nine Dragon Cave, sería muy simple. Es decir, si revelaron sus cartas de triunfo. Como si revelara las 3 piezas del traje de deidad del dragón azure o su poder mundial, entonces estaba seguro de que solo él podría lidiar con las 9 cabezas de la cueva del dragón 9. Sin embargo, sus principios seguían siendo los mismos.
Mientras el oponente no supere el nivel de Fluxmaster o no pueda superar sus defensas, no habrá mucha diferencia si su oponente era una sola persona o un ejército. Lee Junmo estaba convencido de que, dado que podía lograr eso, entonces, entre las 16 personas aquí, al menos algunas de ellas podrían lograr lo mismo. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a revelar sus cartas de triunfo y su verdadera fuerza. Incluso Shi Jianbei también estaba ocultando muchas cosas. Si esta persona número 1 de la quinta dimensión hizo todo lo posible, entonces, ¿cómo era posible que tuviera una mera posibilidad del 5% de prevalecer sobre un grupo de bandidos de montaña? Era simplemente una tontería. Si no me equivoco, la cueva de los 9 dragones ya ha recibido información sobre nosotros que nos quedamos en la villa Liujia, dijo Ruyan Lanzi. ¿El pueblo de Liujia tiene algunas orejas ocultas del lado de los bandidos? Todos rápidamente preguntaron en respuesta. Así es. Además, de acuerdo con mis estimaciones, la posición del espía de la cueva de los 9 dragones dentro de la villa Liujia también debería ser bastante alta. Incluso creo que este espía es una de las 9 cabezas, ya que solo entonces ganarían una estimación adecuada de nuestra fuerza y así pensar en métodos para tratar con nosotros. Las palabras de Ruyan Lanzi asombraron a la gente. ¿Liu Qingxi? Todos preguntaron con leve asombro. No es él. Ruyan Lanzi sacudió la cabeza. Si no he adivinado mal, entonces debería ser el capitán del segundo escuadrón de caza, ya que desde el principio, él era la persona responsable de proteger la aldea de Liujia. Si algún descendiente viene de la selva, estaría entre los primeros unos para saber. Entonces, ¿es posible que toda la vida Liujia esté formada por miembros de la cueva de los 9 dragones? Li Qinggong preguntó de repente. Es posible, pero no lo sé con certeza. Pero si este es realmente el caso, entonces nuestra situación no es buena, dijo solemnemente Ruyan Lanzi. Imposible, si toda la aldea Liujia fue formada por la gente de Nine Dragon Cave, no nos habrían proporcionado el mapa y no nos habrían informado sobre la existencia de Nine Dragon Cave. ¿Por qué alertarían de manera superflua al enemigo? Dijo Lubu con descontento. ¿Qué pasaría si quisieran usar el nombre de la cueva de los 9 dragones para atraer nuestra atención y eliminar nuestra vigilancia contra ellos mismos? Dijo Ruyan Lanzi de repente. Ruyan Lanzi, no necesitas mantener a la gente en suspenso. Solo habla lo que quieras de nosotros, y nosotros, los hermanos bárbaros, te escucharemos. Tigre Enroscado era una persona muy impaciente, y a los bárbaros del continente desolado en general no les gustaba mucho este tipo de intrigas, por lo que rápidamente declaró su posición. Después de que Coilin Tiger mostró el stand de su grupo, una pequeña sonrisa apareció en la cara de Ruyan Lanzi y ella comenzó a explicar rápidamente su plan. Según sus conjeturas, creía que detrás de los bandidos de Nine Dragon Cave, no había ningún poder que pudiera enviar expertos en artes marciales de flujo de energía. La razón por la cual la gente de la aldea de Liujia lo había dicho fue principalmente para aumentar la presión y asegurarse de que estos descendientes pusieran toda su atención en los bandidos, bajando así su guardia contra la gente de la aldea. Con esto, querían causar el caos entre los descendientes antes de que la lucha comenzara. Si esta suposición era correcta, entonces todo quedaría claro. También confirmaría que los bandidos de la cueva de los 9 dragones no tenían la certeza completa de poder lidiar con su grupo con su fuerza. Simplemente estaban exagerando los hechos al tratar de usar otros métodos como envenenar sus alimentos. Aunque este tipo de método se consideraba poco claro, era extremadamente efectivo y también se adaptaba al modus operandi de los bandidos. Esto también podría explicar por qué la gente de Liujia Village había advertido a todos sobre la existencia de Nine Dragon Cave, sin dudar en usar el poder de los expertos en energía de flujo para asustarlos. Solo tenían un objetivo, y era causar desorden entre el grupo y bajar la guardia contra ellos mismos, la gente de Liujia Village, asegurándose de que toda su atención se centrara en la cueva de los 9 dragones. Hay que decir que el análisis de Ruyan Lanzi fue suficiente para hacer que todos se pusieran aprensivos, incluso si ella decía cosas sin dar pruebas. Una vez que todos pensaron cuidadosamente sobre esto, todos sintieron que sus palabras eran correctas. Si no les hubiera recordado, entonces podrían haber descuidado realmente a los aldeanos aparentemente inofensivos. Por lo tanto, todos deben ser extremadamente cuidadosos con una cosa. Dado que el enemigo ya ha hecho planes para nosotros, no podemos alertarlos en lo más mínimo. Usaremos sus propios arreglos para vencerlos en su juego. Naturalmente, también tenemos que hacer algunos arreglos adecuados para protegerse contra lo inesperado. Sí.
Todos estuvieron de acuerdo, y todos los descendientes volvieron a recordar que este no era su mundo. En su mundo, cuando un grupo como el de ellos, compuesto solo por orgullosos hijos e hijas de los cielos, actuaría tan pasivamente contra un pueblo insignificante y un par de bandidos. En esa noche, todos hicieron sus propios arreglos. Lee Junmu sacó sus 4 lanzas rúnicas. No era un secreto que poseía estas 4 herramientas prohibidas, por lo que no tenía que preocuparse por revelar esta carta de triunfo. Ai Yue no se quedó atrás. Sacó una botella de líquido llamada Underworld Ocean Liquid, que era un veneno extremadamente aterrador extraído de una flor que vivía en el océano del inframundo. Para cualquier persona con una fuerza inferior al Nirvana Stage, este veneno era mortal. Zanuya también sacó una de las 10 armas prohibidas, la llamada Nine Devil Parasite Cannon. Se podía esperar que en el momento en que lo hiciera, la cautela de todos hacia él aumentara varias veces. Si no fuera por el enemigo esta vez, la cantidad de poder que poseía habría seguido siendo un misterio. Ciertamente no habría revelado este tipo de arma prohibida. A partir de esto, se podía ver claramente el poder de varias cartas de triunfo preparadas para estos descendientes con los poderes trascendentes detrás de ellos, y esta era la razón por la cual Lee Junmu se había mantenido discreto. Lo desconocido es lo más aterrador. Todavía no era el momento para que él robara el centro de atención. No tenía dudas de que con la ayuda del sistema, sería capaz de establecerse en este mundo de origen y convertirse en un dragón entre los hombres. ¿Qué sectas o sabios de nivel superior o poder trascendente? En el futuro, ninguno de ellos sería incapaz de detener su ascenso. Capítulo 303. El cambio de rol. Todos permanecieron en guardia en secreto durante toda la noche, pero no pasó nada. Justo como Ruyan Lance había predicho, realmente era una trampa con veneno. Al amanecer, el anciano del pueblo envió a una mujer a entregar el desayuno para todos, que incluía una sopa hecha de carne y hierbas recién cortadas y 2 grandes bollos calientes al vapor. Una comida tan simple pero recién preparada era como un festín lujosamente preparado para estos descendientes que habían estado viajando por las cadenas montañosas durante varios días. Si no fuera por la advertencia de Ruyan Lance, tal vez el propio Lee Junmu no hubiera podido evitar morderlo. Pero ahora, todos resistieron la tentación. Secretamente tiraron la comida y fingieron querer comer más. Efectivamente, en poco tiempo, una ola de ruidos retumbó desde fuera del pueblo. Todos los descendientes caminaron por la casa para mirar y vieron a un grupo de hombres extremadamente salvajes con expresiones diabólicas en sus rostros que bajaban de un monstruo tiránico. Ja, escuché que ayer vino otro grupo de extraños. Además, había muchos de ellos. El grupo estaba compuesto por 5 personas. Cuando Lee Junmu y los demás los miraron, pudieron sentir claramente un aire de crueldad a su alrededor, que superó con creces el del escuadrón de caza de la aldea de Liujia. Presumiblemente, estos eran 5 de las 9 cabezas de la cueva de los 9 dragones. Sí, hay 16 personas en total. Esta vez hemos capturado un pez grande, ninguno de ellos parece débil. En este momento, Liu Qingxi, quien había parecido ser extremadamente honesto anteriormente, avanzó para darles la bienvenida con una sonrisa. Viejos 7, realmente tienes mucha suerte. Si hubieran venido unos días antes, habría sido yo quien hubiera recibido esta gran ganancia inesperada, dijo una de las 5 cabezas con indignación. Después de entrar en la aldea, saludaron a la gente de la aldea de Liujia casualmente mientras ignoraban por completo la existencia de los descendientes. Una vez que los descendientes presenciaron esta escena, todos ellos gritaron afortunados internamente. Afortunadamente, Ruyan Lance había visto a través de los aldeanos de Liujia. De lo contrario, realmente habrían caído en esta enorme trampa. Ustedes, si actúan obedientemente, sufrirán mucho menos. No traten de jugar ningún truco, todos vendrán conmigo. La persona que apareció como el jefe principal era probablemente el segundo jefe de la cueva de los 9 dragones. El tatuaje del dragón blanco en el lado izquierdo de su cara básicamente confirmó este punto. Al escuchar esas palabras, Mammoth Barbarian Yuan se echó a reír con ira. Realmente es un pueblo siniestro. Pero, ¿crees que solo confiando en unas pocas docenas de personas podrás capturarnos? El segundo jefe, White Dragon, entrecerró los ojos y dijo, Parece que este grupo de cerdos es bastante inteligente, sorprendentemente sabían de nuestro grupo. Después de que la cueva de los 9 dragones obtuviera información de que un grupo de descendientes esta vez no carecía ni en número ni en fuerza, habían enviado muchas personas.
Habían llegado 5 cabezas de dragón, así que junto con los viejos 7 y 8 viejos que ya se estaban escondiendo dentro de la aldea de Liugia, había 7 de 9 cabezas presentes. Esto junto con la mitad de las tropas de Nine Dragon Cave que habían traído con ellos aumentó su número total de combatientes a 70. Entre ellos, había 20 élites de la cueva de los 9 dragones, todos los cuales tenían una fuerza de 6 bueyes o más. Se podría decir que los arreglos de Nine Dragon Cave fueron absolutamente herméticos. Incluso si los oponentes no hubieran sido envenenados, todavía tenían plena confianza en capturarlos. Sin embargo, el precio que tendrían que pagar aumentaría exponencialmente ahora. No se preocupen, no podrán saltar por mucho tiempo. Con nuestra píldora de resistencia constituyente, estas personas mimadas con cuerpos tan débiles como las aves serán solo patos sentados, dijo el líder del segundo escuadrón de caza Liu Quan. Con una siniestra sonrisa. Así es, él era el viejo 8 de la cueva de los 9 dragones, la octava cabeza. El análisis de Ruyan Lance había sido conservador. No solo Liu Quan, incluso Liu Qingxi, así como todos los otros hombres fuertes de los escuadrones de caza fueron sorprendentemente una parte de la banda de la cueva del dragón 9. Solo los débiles del pueblo, como las mujeres y los niños, eran auténticos aldeanos. Claramente, mientras hubiera algún hombre en la aldea que mostrara el más mínimo indicio de rebelión, lo matarían. No es de extrañar entonces que ayer, cuando Li Yunmu entró en la aldea, no vio vivacidad a los ojos de las mujeres y los niños débiles. Inicialmente, creía que se debía a que las vidas de los nativos del mundo de origen eran extremadamente difíciles y, por lo tanto, no parecían tener ninguna esperanza para su futuro. Pero ahora, estaba claro que este no era el caso. Toda la aldea de Liugia había estado bajo el control de los bandidos por mucho tiempo. Cuando las mujeres de la aldea vieron lo que estaba por suceder, llevaron a los niños a un lado como robots. No se atrevieron a hacer o decir nada, solo se pararon indiferentes y observaron lo que estaba a punto de desarrollarse. En este momento, Li Yunmu dijo de repente. Escuché que tu cueva de los 9 dragones tiene un canal de transferencia. Así es, nuestra cueva de los 9 dragones naturalmente tiene un canal de transferencia, esta información es completamente cierta. De lo contrario, ¿cómo habrían caído en nuestra trampa? Un indicio de vacilación apareció en la cara de la segunda cabeza, White Dragon. Como esto es cierto, nos sentimos aliviados. Zanuya levantó fríamente la mano y la agitó despiadadamente. Después de enterarse de que Nine Dragon Cave realmente tenía un canal de transferencia, sus mentes ya no estaban en el presente. No sentían la necesidad de hablar ni una sola palabra a estos degenerados. A los ojos de estos talentos celestiales, estos bandidos eran basura. Incluso si parecía que tenían la fuerza suficiente para poner en peligro la seguridad de los descendientes, realmente no pusieron a los bandidos en sus ojos. Una vez que Zanuya agitó su mano, los 2 tipos de armas prohibidas instaladas en la aldea revelaron en secreto su formidable habilidad. El primer cambio importante fue causado por 4 silbidos provenientes de la montaña trasera. Este sonido acababa de sonar, pero las 4 cabezas de las 9 cuevas del dragón, incluida la segunda cabeza, fueron arrastradas por una enorme fuerza. Pero el ataque no había terminado con esto. Por cierto, el ataque de fuerza también golpeó a todo el grupo de bandidos que estaban detrás de los líderes. Solo un ataque de 4 lanzas rúnicas había matado instantáneamente 4 cabezas, incluida la segunda cabeza. El grupo de bandidos que suplicaban ser atacados de pie detrás de las 4 cabezas fueron ensartados en la lanza rúnica de 3 metros de largo como pedazos de barbacoa en un palo de asar. Este era el poder del arma prohibida que ocupaba el tercer lugar entre las 10 armas prohibidas mortales en la Tierra. Incluso si estas personas vivieran en este poderoso mundo de origen, todavía serían fácilmente aplastadas. Un montón de basura. El hombre Tian sacudió la cabeza ligeramente. No se puede negar que debido al ambiente hostil, los cuerpos de estos nativos eran extremadamente terroríficos, especialmente los de los bandidos principales cuya fuerza alcanzó el poder de 8 o 9 bueyes. El poder de ataque de su único golpe fue ciertamente no menos de 10 toneladas. Si también hubieran cultivado algunas habilidades para aumentar su poder, su único golpe podría haber mostrado una fuerza aterradora de varias toneladas, lo que fue realmente extraordinario. Debe saberse que esto era equivalente a la fuerza de un tren de carga moviéndose a una velocidad de 60 a 70 km por hora. Si también se considerara el poder de las piernas de estas personas, entonces el poder de su patada ciertamente podría alcanzar varias decenas de toneladas. Esto fue extremadamente aterrador y también la mayor preocupación para los descendientes.
Después de todo, no todos poseían carne aterradora y tenían una defensa absoluta como Lee Jun-woo. Por ejemplo, las mujeres, como Ai Yue, poseían una fuerza superior, pero si sus oponentes la atacaban en un grupo y lograban lanzar una patada, incluso si podía derrotarlos, aún no podría soportar el formidable poder de esa persona. Patada. Sin embargo, los nativos de peldaños más bajos estaban en el nivel más bajo. No habían abierto sus puntos celestes para fortalecer su cerebro. Por lo tanto, cuando se enfrentaron con las lanzas rúnicas, este tipo de arma mortal formidable, eran como objetivos de práctica. En cuanto a los descendientes que se habían preparado durante mucho tiempo para esto, ¿cómo podrían vacilar en este punto? Después de la primera ola de ataque, también se usó el cañón del parásito Nine Devil. En este instante, todos, incluido Lee Jun-woo, finalmente experimentaron el poder aterrador del arma prohibida que ocupaba el segundo lugar entre las 10 grandes armas prohibidas. Así es, el grado de peligro del cañón del parásito del 9 Diablo fue más alto que el de las lanzas rúnicas de Lee Jun-woo. Esto se debió a que podría causar daños masivos durante la guerra. Capítulo 304. Escarabajo Cocodrilo Diablo. Después de que las lanzas rúnicas mostraron su formidable poder, los 8 cañones de parásitos del 9 Diablo que se habían establecido en la parte posterior de la montaña hace mucho tiempo también rugieron a la vida. Bang, 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 bang. Después de eso, 8 sonidos continuos y pesados resonaron en el grupo bombardeado con precisión de 70 y algo bandidos. Al siguiente instante, un espeso líquido de gas verde se extendió alrededor de los bandidos. Una cuajada de sangre resonó en los oídos de Lee Jun-woo. Los 8 cañones de parásitos del 9 Diablo no atacaron usando proyectiles de artillería ordinarios, sino que usaron diferentes tipos de huevos de escarabajos parásitos. Cada uno de estos huevos de escarabajo parásito era tan grande como una pelota de fútbol. Cuando explotaron entre el grupo de bandidos, apareció un gran número de escarabajos de parásitos densamente empaquetados y un espeso líquido verde. Mientras un bandido se infectara con este líquido verde, los escarabajos parásitos se arrastrarían por su cuerpo de pies a cabeza en poco tiempo. Después, esos escarabajos parásitos destrozarían la piel de la persona y entrarían en su carne. Uno tras otro, los gritos espeluznantes de la gente miserable entraron en los oídos de los descendientes. Los escarabajos parásitos entraron rápidamente en la carne de sus víctimas y comenzaron a poner huevos. Pronto, los escarabajos parásitos comenzaron a reproducirse utilizando la carne de los bandidos como su nido. Incontables lotes de escarabajos parásitos recién nacidos se arrastraron fuera de los cadáveres, y su número alcanzó varias decenas de miles. Al ver esta escena, todos quedaron estupefactos. Esta fue la primera vez que todos vieron el poder ofensivo del cañón del parásito del 9 Diablo. No es de extrañar que ocupara el segundo lugar entre las 10 grandes armas prohibidas. Estos cañones de parásitos serían demasiado peligrosos en una guerra a gran escala. En un abrir y cerrar de ojos, los bandidos de la cueva de los 9 dragones fueron completamente eliminados, y varias decenas de miles de escarabajos parásitos recién nacidos cubrieron sus cuerpos. Incluso los bandidos que aún no habían muerto fueron comidos por las decenas de miles de escarabajos parásitos en menos de unos minutos, dejando solo una pila de huesos. ¿Qué clase de insecto diabólico es este? Un indicio de miedo brilló en la cara de Zhao Mei, y otros descendientes también miraron a Zhang Huyan con ligera preocupación. Zhang Huyan había tenido un motivo oculto para sacar los cañones de parásitos del 9 Diablo en este momento. Quería mostrar los métodos terroríficos de Wargot Temple a sus compañeros descendientes para intimidarlos. Para entonces, el escuadrón de caza de Liu Jia Village junto con Liu Qingxi y Liu Quan habían logrado reaccionar con corazones llenos de miedo. Este tipo de método sin precedentes aterrador había asustado por completo a estos nativos. Captúralos. Un brillante tesoro apareció en las manos de Zhang Huyan. Uno tras otro, varios rayos de luz de color verde se dispararon desde la cuenta del tesoro, que parecía tener control sobre los escarabajos parásitos recién nacidos. Debido a sus órdenes, los bandidos del escuadrón de caza de la aldea de Liu Jia siguieron a sus compañeros. Los numerosos escarabajos parásitos comenzaron a arrastrarse sobre sus cuerpos, e incluso Liu Quan, que era la octava cabeza, se convirtió en una pila de huesos después de ser comido. Ruyan Lancia arrugó las cejas y no pudo resistirse a decir: «Esto es demasiado cruel». Zhang Huyan permaneció impasible y dijo fríamente: «¿Cruel? Si no hubiera usado este método, ¿cómo podríamos haber establecido rápidamente a este grupo de bandidos y evitar que pidieran refuerzos?»
La única persona que quedó viva fue Liu Qingxi, rodeada por el grupo de escarabajos parásitos. Zanuya avanzó a grandes zancadas y lo sometió. Muy bien, más de la mitad de las fuerzas de la cueva de los 9 dragones han sido vencidas. Ahora es el mejor momento para capturar el canal de transferencia. Nadie había esperado que los 8 cañones de parásitos del 9 Diablo resultaran tan terroríficos. Habían pensado que sería una batalla aterradora, pero ahora el grupo de escarabajos parásitos lo resolvió rápidamente. En este momento, Mantian y los demás aparecieron detrás de ellos, revelando que ya se habían ocupado de los asuntos problemáticos. Sí, también nos hemos ocupado de los ancianos, las mujeres y los niños. Vayamos ahora. ¿Los mataste? Ai Yue preguntó con el ceño fruncido. El hombre Tian parecía preocuparse por los sentimientos de Ai Yue y apresuradamente respondió. No, simplemente están inconscientes. No despertarán hasta que lleguemos a la cueva de los 9 dragones. Después de esto, todos salieron rápidamente para matar a través de la cueva de los 9 dragones. Para entonces, Li Yunmu había obtenido suficiente información sobre el cañón del parásito del 9 Diablo a partir de los datos recopilados por el sistema. Cuando lo miró rápidamente, respiró hondo. El cañón del parásito de 9 demonios tenía 9 tipos de escarabajos parásitos. Justo ahora, Zanuya había usado solo un tipo de escarabajo parásito, el escarabajo cocodrilo, y nada más. Aparte de esto, todavía quedaban 8 tipos de escarabajos del diablo y cada uno de ellos era igual de aterrador. Cada tipo tenía su respectiva fuerza y habilidad única. Los escarabajos parásitos tenían una característica común que era que se deleitaban con la carne y la sangre. Mientras tuvieran suficiente suministro de carne, se reproducirían continuamente. La tasa de reproducción dependería de la calidad del escarabajo parásito. Sobre la base de la calidad, los escarabajos parásitos se dividieron en escarabajo trabajador, escarabajo soldado, escarabajo rey, escarabajo emperador y escarabajo madre. Los escarabajos parásitos de mayor calidad fueron disparados desde los cañones, más se reproducen. Por ejemplo, el escarabajo parásito de más alta calidad, Moter Beegle, podría reproducirse 5 veces mientras se asegurara el suministro de carne. El número de escarabajos se expandiría enormemente y alcanzarían rápidamente la aterradora cantidad de 10.000 millones de escarabajos parásitos. Solo un disparo del escarabajo madre del cañón del parásito 9 diablos podría causar millones de bajas en un campo de batalla sin un gran consumo de energía. Esta fue la razón por la cual el cañón del escarabajo del parásito del 9 diablo fue calificado como el segundo arma prohibida más mortal. Fue excepcionalmente aterrador. Afortunadamente, los humanos actualmente no poseían la capacidad de controlar a los escarabajos madre. De lo contrario, habría sido una catástrofe total. Los escarabajos parásitos utilizados por Zanuya fueron los escarabajos obreros más bajos que solo pudieron reproducirse una vez. Los insectos parásitos que aparecieron después de la reproducción también serían escarabajos obreros. Cada uno de ellos era del tamaño de un puño y su vida era extremadamente corta. Solo podían existir por 5 minutos. Efectivamente, antes de que pasara mucho tiempo, murieron las decenas de miles de escarabajos cocodrilos bajo el control de Zanuya. Pero aún así, todos los descendientes entendieron bien que el templo del dios de la guerra había preparado reservas aterradoras para Zanuya y Hiwuxin. En este momento, Hiwuxin apareció al lado de Li Yunmu y dijo suavemente: ¿Entiendes ahora el significado de las palabras que dije anteriormente? Todavía tienes tiempo para reconsiderar tu decisión de unirte a mi templo del dios de la guerra. No pueden hacerme daño, independientemente de lo numerosos que sean. A menos que puedan superar mi defensa, son inútiles. Aunque Li Yunmu estaba bastante sorprendido por el poder ofensivo de Nine Devil Parasite Cannon, la otra parte no podía intimidarlo tan fácilmente. Aunque pedirme que ingrese al templo del dios de la guerra no es imposible, la acción pierde sentido si eres el único que pregunta. Toda esta charla es una tontería. Li Yunmu sonrió débilmente, el estornino Hiwuxin. No se puede negar que la única frase de Li Yunmu fue despiadada. En un movimiento, había golpeado directamente en el punto dolorido del corazón de Hiwuxin. Podía ver claramente que, independientemente de si se trataba de Zanuya o Hiwuxin, ninguno de ellos representaba completamente al templo del dios de la guerra. En cambio, actuaron como restricciones entre sí, cuidadosamente diseñados por Wargot Temple. Por lo tanto, Zanuya fue la restricción que trajo ansiedad al corazón de Hiwuxin. Mientras él existiera, ella no podía actuar como quisiera y no podía obtener una comprensión completa de todos los recursos del templo del dios de la guerra.
También fue lo mismo para Zanuya. Hibuxin fue una restricción impuesta por Wargot Temple. No te preocupes, habrá un día en que verás que soy el único representante de Wargot Temple. En el instante en que Zanuya se dio la vuelta, Hibuxin rápidamente retiró la mirada y se alejó del lado de Lee Junmu después de abandonar su oración. Capítulo 305. Contrabando de los dioses simios. Dentro del vacío del mundo celestial, los dos seguidores contemplaron la enorme nave que volaba en el cielo a lo lejos, y Demon estaba lleno de admiración por los extraordinarios métodos que poseía su maestro. ¿Quién podría haber esperado que confiando en su propio mundo celestial, Lee Junmu sería capaz de traer a la fuerza 350 dioses simios de la Tierra al mundo de origen? Naturalmente, lograr esta hazaña no fue para nada simple. En primer lugar, la fuerza de Ape Gods definitivamente no podría superar la capa Fluxmaster. De lo contrario, crearía problemas al atravesar el canal descendente. Incluso si el mundo celestial estuviera separado del mundo exterior, la gran fuerza contenida en él provocaría el rechazo de las leyes del mundo de origen al pasar por el pasaje. Este conflicto crearía un enorme caos en el espacio. Si uno lo dijera de manera más simple, el canal podría colapsar, arrastrando a todos los descendientes al espacio hipercaótico. El punto para protegerse contra ella era grilletes. Lee Junmu no solo usó su poder mundial para encadenar por completo la energía dentro de los 350 dioses simios, sino que también tenía una herramienta útil a su disposición. Esta herramienta fue precisamente una de las 3 herramientas sabias trascendentes de la Torre de la Gloria, el disco del vacío. La capacidad del disco vacío dejado por el antepasado del flujo no se limitó a romper todas las restricciones y formaciones como todos habían imaginado anteriormente. También podría revertir el vacío y crear restricciones en todos los seres vivos. Pero con el bajo cultivo de Lee Junmu, querer mostrar todo el poder restrictivo del disco del vacío no era más que un sueño imposible. Usando toda su fuerza, podría a lo sumo lograr la restricción por un tiempo extremadamente corto como lo había hecho con Devil y nada más. Pero esta vez, las circunstancias bajo las cuales estaba usando el disco vacío eran completamente diferentes. En ese momento, había puesto grilletes a los dioses simios dentro de su mundo celestial. Allí, podría utilizar 10 veces más poder mundial y usar todo el poder de Void Disc para colocar grilletes sobre la energía y la presencia de los dioses simios. Por lo tanto, utilizando las restricciones y el espacio independiente, además del hecho de que los dioses simios no eran muy formidables, Lee Junmu había reunido el coraje para arriesgarse. Había agarrado con éxito esta pequeña escapatoria mientras descendía de la Tierra al mundo de origen. En este momento, Lee Junmu usó todo el poder mundial de su mundo celestial para eliminar los grilletes de todos los dioses simios. Después de estar en el mundo de origen durante medio año, ya podía confirmar que su método no atraería el castigo mundial del mundo de origen. Esto se debió a que el límite superior de las leyes que rigen el mundo de origen era demasiado alto. Su grupo de dioses simios no había madurado completamente, y aunque la fuerza de su carne era mayor que la de los nativos, no debería convocar el castigo mundial del mundo de origen. A pesar de tener plena confianza en esta conjetura, Lee Junmu seguía siendo extremadamente cauteloso. Probó lentamente el límite superior que el mundo de origen podría soportar. Cuando vertió su poder mundial en el disco del vacío en su mundo celestial, primero quitó los grilletes de algunos dioses simios y los liberó. El primer lote incluía solo 10 dioses simios. Los nervios de los 3 estaban tensos. Solo después de que pasó un momento y todavía no hubo cambios en el mundo de origen, lanzaron un suspiro de alivio. Lee Kingon y Demon se miraron con emoción en sus rostros. Su maestro había tenido éxito en el primer paso. Después de esto fue el segundo paso. El segundo paso fue liberar la segunda capa de grilletes de los 10 dioses simios, por lo que Lee Junmu eliminó el poder mundial que restringía los cuerpos de los dioses simios. Al instante, comenzaron a recuperar lentamente su vitalidad reprimida. En este instante, los 3 miraron a los dioses simios. Después de que había pasado medio año desde que llegaron al mundo de origen, este fue el primer experimento de Lee Junmu. Desde el cristal ordinario a la capa de cristal negro, luego a la capa de cristal plateado que fue seguida por la capa de cristal dorado y finalmente el límite de cristal del arco iris, los simios avanzaron. Cacha. De repente, en el vacío sobre el mundo celestial, aparecieron grandes cadenas de truenos, seguidas de una acumulación de nubes de trueno de color cian. Es malo, incluso si usamos todo tipo de métodos, todavía atraemos el castigo mundial. Lee Junmu se sobresaltó.
Apresuradamente usó su poder mundial nuevamente y rápidamente colocó grilletes en 4 de los 10 dioses simios. Cuando los 4 dioses simios que habían recuperado completamente su vitalidad fueron encadenados nuevamente, la nube de trueno cian que apenas se había condensado en el cielo dejó de crecer. Pero este tipo de poder celestial no podía ser probado. Incluso si estaba en lo más profundo del vacío del mundo celestial, todavía causaba que Lee Junmu y otras 2 personas sintieran miedo y temor. Lee Junmu solo estaba cortejando el desastre aquí. En este momento, estaba tratando de usar sus trucos menores para comprender el límite superior que el espacio entre el mundo de origen y la Tierra podría soportar. Si el agujero se hizo lo suficientemente grande como para provocar una respuesta del mundo de origen, entonces ciertamente resultaría en que los golpeara el poder atronador y se extinguiera, convirtiendo incluso a Lee Junmu en polvo. Pero si el agujero era lo suficientemente pequeño y no desencadenaba ninguna respuesta de la voluntad del mundo de origen, entonces, siempre que fuera extremadamente cuidadoso y tuviera éxito, la influencia de esta oportunidad sería extremadamente grande. Y, efectivamente, cuando Lee Junmu encadenó la vitalidad de los 4 dioses simios una vez más, la nube de tormenta que se formó en el extremo del mundo celestial finalmente comenzó a calmarse. Sin embargo, aún estaba lejos de dispersarse. Por primera vez, el grupo de Lee Junmu sintió que las leyes del mundo de origen eran extremadamente formidables. Incluso si estuvieran dentro de su mundo celestial, aún no podrían escapar del castigo mundial del mundo de origen. Todavía no es suficiente, corta 4 de sus extremidades. Lee Junmu miró la nube de tribulación que todavía estaba reunida dentro de su mundo celestial. Apretó los dientes y ordenó de inmediato. Después de recibir instrucciones, Lee Kingon y Demon se movieron inmediatamente. Se apresuraron hacia adelante y actuaron rápidamente. Sus cuchillas destellaron y 4 extremidades de los 6 dioses simios restantes fueron retiradas rápidamente. Al instante, los 6 dioses simios perdieron más de la mitad de su vitalidad y comenzaron a aullar locamente por el dolor. Gran cantidad de sangre brotó de sus heridas y cayó al suelo. Si las huellas del alma de estos dioses simios no hubieran sido marcadas dentro del mundo celestial y no hubieran reconocido a Lee Junmu como su maestro hace mucho tiempo, estas bestias salvajes probablemente se habrían rebelado y atacado en ese mismo instante. Pero la nube de tribulación del trueno cian parecía tener conciencia propia. Independientemente del método que utilizara Lee Junmu, de principio a fin, miraba a los dioses simios como un objeto externo y no se dispersaba. Un toque de crueldad apareció en la cara de Demon. Se volvió hacia Lee Junmu y preguntó: ¿deberíamos continuar cortándoles las extremidades? Después de tragar la sangre divina, los dioses simios habían despertado su línea de sangre innata y habían crecido 6 extremidades. En las circunstancias actuales, su vitalidad aún podría debilitarse. Aunque sus manos y piernas habían sido cortadas, podían volver a crecer sus extremidades con su capacidad de recuperación siempre que su cerebro o cuerpo principal no estuvieran heridos. Capítulo 306. Resistencia. Lee Junmu sacudió decisivamente la cabeza y refutó la sugerencia de Demon: eso no servirá. Si cortamos más sus extremidades, es muy posible que su línea de sangre innata que habían despertado con tanta dificultad se degenerara. Así que definitivamente no podemos cortarla. Fuera de más de sus extremidades. Lee Junmu pensó durante mucho tiempo sobre esto. Si después de malgastar tanto tiempo y tomar riesgos tan grandes solo pudiéramos pasar de contrabando a un grupo de dioses simios comunes al mundo de origen, ¿cuál habría sido el punto? Debe saberse que el límite de potencial para los dioses simios ordinarios de 4 extremidades era el pico de la 5ª dimensión. Independientemente de lo que cultivaran, debido a la restricción de su línea de sangre innata, nunca podrían ascender a la 6ª dimensión y cruzar al nivel de los maestros de flujo de la humanidad. Pero este grupo de dioses simios de 6 extremidades que habían despertado su línea de sangre innata eran completamente diferentes. Después del despertar, tenían el potencial de elevarse a la capa de nirvana siempre que cultivaran un método de cultivo adecuado para ellos. Estarían a solo medio paso del reino de Fluxage. Si Lee Junmu podía obtener más sangre divina del territorio verdadero del rey y nutrirlos, incluso existía la posibilidad de que evolucionaran a la siguiente etapa y se convirtieran en ancestros AP de 8 miembros. La tribulación comenzará ahora. La frente del demonio se llenó de sudor. Si el castigo mundial descendiera, no solo los 6 dioses simios sufrirían, sino que incluso Lee Junmu, quien fue el autor intelectual de todo el asunto, no podría escapar. Incluso puede sufrir un castigo más fuerte.
Lee Junmu permaneció impasible y transmitió su orden. Entonces solo podemos soportar, lanzar inmediatamente el plan B. Maestro, esto es extremadamente arriesgado. En este momento, Lee King-gon, que no había dicho una palabra desde el principio, también estaba alarmado por la decisión de Lee Junmu de soportar el castigo mundial. Ya lo he decidido. Si ni siquiera puedo resistirme a este nivel más bajo de castigo mundial, ¿para qué descendí? Dijo resueltamente. Si él estuviera en la quinta dimensión y usara un poder que sobrepasara su límite, no se atrevería a pensar en ello, y mucho menos consideraría resistirlo. Esto se debió a que el castigo mundial de la quinta dimensión tenía una sola intención, y era usar la fuerza del mundo entero para destruir a la persona que rompió las reglas. Esta intención era muy estricta, como la de una máquina que lleva a cabo órdenes de matar a alguien. Una vez que se activara, los cielos de la quinta dimensión se moverían para exterminar al infractor de reglas. Esta fue la razón por la cual incluso las existencias pico como los sabios de batalla no tendrían el coraje de entrar en la quinta dimensión. Después de todo, incluso si los formidables sabios de batalla fueran mucho más poderosos, aún no podrían ser más poderosos que toda una dimensión. Pero con su experiencia de medio año, así como el análisis en profundidad del sistema, Lee Junmu había descubierto que había una gran diferencia entre el castigo mundial del mundo de origen y uno en la Tierra. Esta diferencia estaba entre sus intenciones. El castigo mundial del mundo de origen se separó en 9 grados, según lo analizado por el sistema. Antes de cortar las extremidades de los dioses simios, la nube de trueno de color cian había sido de segundo grado. A pesar de ser solo de segundo grado, Lee Junmu no tenía ningún método para resistirlo, porque el poder del castigo mundial del mundo de origen era mucho más aterrador en comparación con uno de la quinta dimensión. Pero ahora, una vez que la vitalidad de los dioses simios había disminuido debido a sus extremidades cortadas, la tribulación del trueno era del nivel más bajo. Debido a esto, Lee Junmu tenía cierta confianza para poder resistirlo. Este tipo de riesgo aterrador probablemente sería el cortejo de la muerte hasta el punto de que incluso 10 vidas fueran insuficientes para los otros descendientes, pero Lee Junmu era diferente de ellos. Después de todo, poseía la formidable defensa formada por 6 capas, y también tenía el árbol de la reencarnación. Esta fue su capital más importante que le dio la confianza para poder sobrevivir a través de la tribulación. Sintiendo la determinación de Lee Junmu, los 2 seguidores ya no hablaron e inmediatamente arrojaron 6 artículos hacia los 6 dioses simios. Con una mirada, se pudo determinar que estas eran las 6 banderas del gran hechizo de asesinato del sol que Lee Junmu había obtenido de los 6 discípulos de élite de la secta chaotiana. Los 6 dioses simios habían cultivado claramente la técnica secreta de la secta chaotiana con la ayuda de los globos de transmisión de cultivo preparados por Lee Junmu y poseían energía de llama Sungo dentro de sus cuerpos. Además, habían despertado sus líneas de sangre innatas, por lo que claramente podían lograr más en comparación con los humanos con la misma cantidad de esfuerzo. Esta fue otra razón para la confianza de Lee Junmu. Quería usar el hechizo asesino de los dioses simios como base que formaba la primera línea de defensa contra la nube de trueno de color cian. Para este evento, el sistema y Lee Junmu se habían preparado durante mucho tiempo. Los 6 dioses simios no lo decepcionaron. Recogieron rápidamente las banderas de hechizos e inmediatamente las insertaron en el suelo. Luego, comenzaron a verter la energía de la llama Sungo. Al instante movieron las 6 herramientas del tesoro de la quinta dimensión, y 6 espejos vacíos aparecieron inmediatamente en el suelo. Con esfuerzo, luego se volvieron lentamente hacia el cielo. Pero esto no fue suficiente. Al hechizo aún le faltaba una cosa más, y era el sol. En el mundo celestial, no pudieron utilizar la energía del sol fijo, pero en este momento, Lee Junmu, que estaba en el centro, miró hacia arriba y aulló en voz alta. Cuando abrió la boca, un sol rojo salió de su interior. Aunque este sol rojo era pequeño y tenía mucha menos energía en comparación con el sol fijo en el mundo celestial, era extremadamente puro porque había alcanzado un umbral menor y había sido refinado innumerables veces por energía extremadamente pura. El sol rojo escupido por Lee Junmu instantáneamente congeló una energía térmica pura y majestuosa. Gran hechizo para matar el sol, éxito. Debido a que el sol rojo de Lee Junmu se usaba como núcleo, la gran matriz de asesinato del sol de esta vez fue aún más formidable en comparación con la desatada por Flame Devil, Flowing Cloud y los demás. Como si sintiera la resistencia del infractor de las reglas debajo, la nube de trueno cian que aún no se había dispersado se enfureció.
Al instante siguiente, la nube de trueno cian creció sin restricciones y se condensó un rayo de luz del tamaño del brazo de un niño. Estaba parpadeando violentamente, deslumbrando a todo el mundo celestial. ¡Cacha! ¡Bang! El rayo de repente golpeó hacia Lee Junmu. En ese momento, los 6 dioses simios parecían haber sentido el peligro y aullaron violentamente. Absorbieron tanta energía térmica como pudieron del sol rojo y vertieron la energía de la llama de sus cuerpos para formar 6 rayos de luz ardiente que se dispararon hacia los cielos. Al instante, los 6 rayos ardientes y la tribulación del trueno chocaron, sacudiendo todo el mundo celestial. El castigo mundial fue sorprendentemente disperso con fuerza. Lee King-gong y Demon, que ya se habían retirado a una buena distancia, vieron esta escena con atención. Una vez que vieron que el rayo se disipaba, dieron un suspiro de alivio. Pero pronto, sus expresiones cambiaron. Porque el castigo mundial del mundo de origen aún no había terminado. La nube de trueno de color cian sobre el mundo celestial rápidamente congeló otro rayo que era aún más espeso y feroz en comparación con el anterior y golpeó. El segundo rayo fue 3 veces más formidable que el primero. Llegar de nuevo. Lee Junmu aulló fuertemente. Al instante, los 6 espejos vacíos dispararon 6 rayos más en el segundo rayo. Capítulo 307. Inversión mayor sin paralelo. Sin embargo, tan pronto como interrumpieron el segundo rayo y lo dispersaron, el tercero ya había derribado. Explosión. La hierba verde en el suelo del mundo celestial que ya había crecido varios dedos fue completamente aplastada por las ondas de choque de la explosión. La pequeña fuente en el centro del mundo celestial parecía haberse vuelto inmune a la gravedad de la Tierra. El agua de manantial se elevó repentinamente varias decenas de metros de altura como una fuente que estalla. Lee King-gong y Demon, que actuaban como espectadores, se vieron obligados a retirarse por las enormes ondas de choque vibratorias creadas por la colisión. La tez de Lee Junmu cambió. El sistema no era omnipotente. Aunque había hecho innumerables análisis en profundidad, todavía había calculado una cosa incorrecta sobre el castigo mundial del mundo de origen. Este error fue que el sistema había subestimado la adaptabilidad de la voluntad del mundo de origen. Debido a la resistencia de Lee Junmu, el castigo mundial se había vuelto cada vez más peligroso, como un hombre furioso que se enfurecía cada vez más. Pero este no era el momento de pensar en estos temas, ya que el cuarto rayo ya estaba descendiendo. Los 6 dioses simios ya no podían perseverar. No solo habían derramado la energía de llama más pura del sol rojo en los 6 espejos vacíos, sino que también habían usado completamente su energía de llama. Como eran bestias salvajes, su intuición sobre el peligro era aún más aguda que la de los humanos. Sabían que si no podían resistir el cuarto rayo, solo podían pagar con sus vidas. Sin necesitar que Lee Junmu les recordara, intercambiaron golpes directamente con el cuarto rayo. Debido a la colisión entre la matriz asesina y el trueno de la tribulación, aparecieron grietas en los bordes del mundo celestial de Lee Junmu. Comenzó a romperse como un trozo de vidrio a su alrededor, y el espacio interior se volvió inestable. Esta era una señal de que este mundo celestial estaba a punto de ser aplastado por la fuerza. Si el mundo celestial se abriera a la fuerza, entonces todos en él, incluidos los dioses simios, estarían terminados. En este momento, el único sol fijo del mundo celestial de repente comenzó a brillar intensamente. Su esplendor iluminó todo el mundo celestial. De repente, el mundo celestial roto comenzó a ser reparado con fuerza. Esta era la habilidad del sol congelado. Incluso si solo uno se hubiera congelado, aún podría estabilizar el mundo celestial de Lee Junmu. La quinta tribulación descendió. ¡Cacha! Debido al rayo, más de la mitad del cielo se iluminó como si fuera de día. En ese momento, los 6 rayos ardientes no pudieron aguantar más. Se fusionaron pero no pudieron detener completamente este ataque. El trueno restante se estrelló fuertemente en la gran matriz de asesinatos del sol. Crack, 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 crack. Los 6 espejos vacíos se hicieron añicos. Fueron aplastados en pedazos por la tribulación del trueno, y los 6 dioses simios tosieron locamente sangre mientras perdían el conocimiento. El séptimo rayo de tribulación fue aún más aterrador que los anteriores. Cuando descendió, Lee Junmu, que ya había perdido todas sus defensas y se encontraba en el centro del hechizo, solo pudo instar al sol rojo a subir. Explosión. El sol rojo se derrumbó debido al trueno de la tribulación. Numerosas olas de calor ardientes y chispas de trueno se dispararon violentamente en todas las direcciones en el mundo celestial.
Pero Lee Junmu pudo usar su sol rojo para resistir por la fuerza el séptimo rayo de tribulación. Sin embargo, la voluntad del mundo de origen no parecía querer recuperar el aliento. La octava tribulación ya había almacenado suficiente poder dentro de la nube de tribulación. Este rayo, que era aún más aterrador y tenía alrededor del grosor de un muslo, descendió violentamente. Al instante, salvaguarda, cubierta del almirantazgo, 12 armaduras de rey fantasma de luz de arco iris, cuerpo de tirano, armadura de hueso de dragón demonio. Todas estas 5 capas de defensa fueron activadas completamente por Lee Junmu. Explosión. Esta vez, no había otro poder utilizado para resistirlo, sino el propio cuerpo de Lee Junmu. Lo usó solo para soportar con fuerza las 8 tribulaciones. Si los otros descendientes se dieran cuenta de esto, se volverían locos. Independientemente de lo que pensaran, nunca habrían anticipado que un discípulo de Flux se atrevería sorprendentemente a usar su propio cuerpo para lograr una hazaña tan loca. Pero Lee Junmu había intentado hacer esto porque tenía la capital para respaldarlo. Se basó principalmente en Admiráltico Ver, el método de cultivo defensivo que reduce el daño. De lo contrario, incluso si tuviera 10 veces las agallas, aún no se habría atrevido a cortejar un desastre como este. Pero aún así, el poder del octavo rayo de tribulación fue aún más aterrador y terrible que los de los 7 anteriores sumados. A medida que este grueso rayo cayó sobre el cuerpo de Lee Junmu, su poder se redujo en casi un 80% debido a Admiráltico Vern Safeguard. Aún así, la armadura de cristal del rey, que se había fusionado con la armadura del rey fantasma dorado oscuro y la armadura de un rey fantasma de 12 luces de arco iris, no pudo resistir el poder sobrante del trueno de la tribulación. Inmediatamente, se desintegró en pedazos. El poder del trueno restante golpeó contra su cuerpo de tirano y la armadura de hueso de dragón demonio. En este momento, independientemente de si eran sus músculos o huesos, todos comenzaron a romperse debido al poder de tribulación tiránica. Su cuerpo comenzó a colapsar centímetro a centímetro. Sus vasos sanguíneos se rompieron, sus huesos comenzaron a romperse, e incluso sus 5 vísceras y 6 intestinos fueron arruinados por el trueno de la tribulación. Lee Kinggong y Demon, que observaban a Lee Junmu desde la distancia, lo vieron ensangrentado, como si estuviera hecho de porcelana y ahora se rompía poco a poco. Su maestro finalmente no pudo perseverar contra el castigo mundial del mundo de origen y retrocedió en el paso final. Lee Junmu había terminado, y Lee Kinggong y Demon entendieron que también habían terminado. Todo se acabó. No estaban dispuestos, estaban completamente dispuestos. Apenas habían descendido al mundo de origen, por lo que tanto los cielos altos como los mares profundos los esperaban. Sin embargo, debido al fracaso de este asunto, sus esperanzas se vieron obligadas a morir. Sin embargo, justo cuando los 2 seguidores sintieron el debilitamiento de la vitalidad de Lee Junmu, un grito ahogado resonó desde el centro del hechizo, gran inversión. Justo cuando las palabras se expresaron, el cuerpo de Lee Junmu emitió una luz verde aterradora, que se desmoronaba poco a poco, y una enorme cantidad de vitalidad estalló. Cuando la luz verde cayó sobre el cuerpo que se desmoronaba rápidamente, ocurrió un milagro. De una sola vez, el cuerpo de Lee Junmu fue restaurado por completo. En el segundo aliento, su cuerpo ya no estaba cubierto de sangre. En el tercer aliento, su energía fue restaurada a su pico. ¿Qué se llama una técnica suprema de grado SSS? Esto es. La inversión menor podría curar heridas importantes, mientras que la inversión mayor podría revertir la situación mientras su cerebro estuviera intacto y su alma no se hubiera dispersado. Esta fue la verdadera carta de triunfo de Lee Junmu. Además de Admiráltico Ver, que era una habilidad defensiva excepcionalmente tiránica que reducía el daño, también tenía esta técnica suprema de gran inversión. Incluso en comparación con la eterna sangre sabia de Lee Kinggong, era mucho más formidable y tiránica. Mientras Lee Junmu hubiera almacenado suficiente vitalidad, no moriría. Incluso sus seguidores como Lee Kinggong no sabían sobre esta carta de triunfo. Por lo tanto, para ellos, lo que estaba sucediendo en este momento era simplemente un milagro. El castigo mundial del mundo de origen fue mucho menos estricto que el castigo mundial de la quinta dimensión. Después del rayo de 8 tribulaciones, la nube de tormenta comenzó a dispersarse lentamente después de sentir que la vida de Lee Junmu estaba a punto de extinguirse. Sin embargo, la nube de trueno sintió que la persona que había castigado se había recuperado y estalló con una vitalidad aún más formidable, por lo que al instante se enfureció. Esta vez, la nube de trueno eliminó todas las restricciones y condensó un rayo incomparablemente enorme.
Cuando este noveno rayo se congeló, la nube de trueno sobre el mundo celestial se disipó por completo. Esto se debió a que había usado todo su trueno de tribulación para congelar este último golpe. Capítulo 308. La transformación del gran sol. Cacha, bang. Esta vez, fue el golpe final del castigo mundial del mundo de origen, que había prometido extinguir a la persona que había violado las reglas del mundo, y contenía todo su poder. Lee Jun-mu, cuya vitalidad había sido restaurada a la cima, de repente estiró ambas manos lentamente. Al siguiente instante, sus dos manos estaban cubiertas por guanteletes azules, que estaban cubiertos de escamas de dragón. En las muñecas, había dos cabezas de dragón con sus bocas ensangrentadas bien abiertas. Una perla azul giraba dentro del abdomen de Lee Jun-mu. Uno tras otro, hebras de energía de flujo de color azul fluyeron hacia el cuerpo de Lee Jun-mu con la rotación de la perla azul, convergiendo en la punta de los guanteletes. Al mismo tiempo, las piernas inferiores de Lee Jun-mu estaban cubiertas por protectores de piernas con escamas azules. Estaban rodeados de energía de flujo de color azul, confiando en que Lee Jun-mu estaba flotando sobre el suelo. Azure Dragon, World Killing, Fist. Por primera vez, Lee Jun-mu adornó las tres piezas de Azure Dragon de It Suite y lanzó un ataque sin precedentes. Su puño fue dirigido hacia arriba, hacia los cielos. Los guanteletes del brazo se llenaron de energía de flujo azul que parecía dragones rugientes que golpearon fuertemente contra el último rayo de tribulación. En este instante, el mundo celestial perdió por completo su brillo con la colisión de los dos ataques. El puño se congeló usando energía de dragón azul además de la energía mundial del mundo celestial que era más poderosa de lo que cualquiera podía decir. Debido a que Lee King-gon y Demon ya habían sido noqueados por las feroces ondas de choque, solo Lee Jun-mu vio cómo su puño chocó con el rayo final de la tribulación. El mundo celestial se derrumbó. Como sucedió, el único sol se convirtió en pedazos bajo el ataque de las ondas de choque enloquecidas. Lee Jun-mu confió en el poder de las tres partes de Azure Dragon de It Suite para luchar contra el castigo del mundo de origen, y al final, resistió con éxito la tribulación más débil del mundo de origen. Pronto, el cielo se despejó, pero aún sentía un ligero escalofrío en su corazón. Los cálculos del sistema no habían estado equivocados. Confiando en todas sus reservas, había sido capaz de resistir el castigo mundial, pero no había esperado que tendría que pagar el precio de su mundo celestial. Durante un tiempo, el estado de ánimo de Lee Jun-mu llegó al fondo de un profundo abismo. Justo cuando apretó los dientes y decidió llevar a cabo a Lee King-gon y Demon para escapar del mundo celestial, sintió la palma de su mano tibia y un trozo de escama de serpiente se transformó en un rayo de luz. Se disparó hacia adelante como la electricidad. Esta escala de serpiente se transformó en un escudo extremadamente enorme que parecía estar defendiéndose contra el viento invisible y mezclado con el sol que se desmoronaba. Al siguiente instante, sucedió algo extraño. El sol frente a los ojos de Lee Jun-mu, que parecía incapaz de perseverar, se estabilizó de repente. Además, comenzó a emitir un brillo más brillante. Cuando el resplandor del sol cayó sobre el mundo celestial en ruinas, las enormes grietas que estaban en todas partes se sellaron con fuerza. La tierra bajo los pies de Lee Jun-mu comenzó a expandirse locamente. Desde el perímetro original de 500 metros, de repente aumentó a 600, 700, 1000, 3000, 7000, luego 10.000 metros. Solo después de alcanzar los 10.000 metros, el terreno en rápida expansión finalmente se detuvo. Para entonces, la Tierra se había expandido 20 veces en comparación con su perímetro original. De repente, Lee Jun-mu sintió algo y miró hacia arriba. Un segundo sol del tamaño de una piedra de afilar apareció en el punto más alto del cielo. ¿Segundo sol? ¿Había aparecido un segundo sol? Sin necesidad de aplastar innumerables piedras dimensionales, fue hecho por la escala de serpiente que salió disparada de la mano de Lee Jun-mu. Es la escala de serpiente del retrato de la diosa Medusa. Las furiosas olas comenzaron a elevarse en el corazón de Lee Jun-mu. Al mismo tiempo, un indicio de comprensión también apareció en su mente. Se dio cuenta de que su mundo celestial había adquirido muchas habilidades nuevas debido a esta transformación, aunque, por el momento, no sabía cuáles eran. Sin duda, las cosas habían cambiado para mejor. Una sorpresa muy agradable había sucedido porque había obtenido la escala de serpiente del retrato de la diosa Medusa. Lee Jun-mu reprimió su sorpresa e inmediatamente preguntó: «Sistema, ¿cuál es la fuerza actual de mi poder mundial?» Felicidades anfitrión, tu mundo celestial ha sido actualizado al segundo sol.
La cantidad de energía mundial que puedes usar es aproximadamente igual a un ataque total de un maestro de flujo trascendente de última etapa. La respuesta del sistema hizo que el corazón de Lee Junmu se sacudiera ferozmente. Después de apenas congelar el segundo sol, Lee Junmu pudo competir contra un maestro de flujo trascendente de última etapa en el mundo exterior simplemente confiando en su poder mundial. Y esto fue solo el segundo sol. Entonces, ¿qué pasa con Xie Qiangxue, cuyo mundo celestial ya había congelado 3 soles? ¿Qué tipo de fuerza sería esa? No es de extrañar que la mujer haya podido completar todas las pruebas en la batalla continental con facilidad. Después de todo, en toda la Tierra, ¿cuántas personas habrían congelado su tercer sol antes de llegar a 20 años? Probablemente incluso los principales poderes y clanes no podrían lograr esto. Lee Junmu no permaneció aturdido por mucho tiempo, rápidamente sobrio. Su mirada cayó sobre los 6 dioses simios gravemente heridos que habían logrado mantenerse vivos confiando en el hechizo mortal y su propio poder. ¿No significa esto que estos dioses simios ahora han ganado el reconocimiento del mundo de origen? Además, dado que el castigo mundial del mundo de origen ya había descendido una vez, no volvería a aparecer, ¿verdad? Con respecto a esto, Lee Junmu no se atrevió a estar completamente seguro. Pero tenía la sensación de que, dada la arrogancia de la voluntad del mundo de origen, no volvería. Se emocionó y, al instante siguiente, usó el poder mundial para liberar a los 6 dioses simios. Después de lo cual, lentamente restauró su vitalidad. Pero la nube de tribulación no apareció. Después de esperar cautelosamente por un largo tiempo, Lee Junmu finalmente dejó ir las preocupaciones en su corazón. El experimento de esta vez había confirmado su teoría. Aparentemente, mientras la entidad no supere la capa Fluxmaster, no atraerá un castigo mundial de mayor nivel. Como este era el caso, estaba muy emocionado e inmediatamente recogió el disco del vacío, liberando las restricciones a los 300 dioses simios. Bien, es realmente demasiado bueno. Lee Junmu no pudo contener su alegría. Debe saberse que este grupo de dioses simios fueron la base de la fundación de su mundo celestial. Mientras les pasara suficientes globos de transmisión de cultivo, tenían el potencial de cultivarse en la capa nirvana, a solo un paso de entrar en la capa de salvia. Si 300 dioses simios se nutrieran adecuadamente, se convertirían en una fuerza que no podría ser ignorada. En este momento, Lee Kingon y Demon se despertaron lentamente. No habían perdido el conocimiento por mucho tiempo, pero durante ese tiempo el mundo celestial había sufrido una gran transformación. Se había expandido a un área grande de 10.000 metros cuyo extremo no se podía ver. Incluso los discípulos de flujo cuyo campo de visión superó al de la gente común no podían ver 10 kilómetros más adelante. Además, sobre el mundo celestial, el segundo sol se había congelado, lo que causó un impacto aún mayor en las dos personas. No sabían lo que había sucedido después del ataque final de Lee Junmu. Pero cuando la mirada de Lee Kingon cayó sobre los 300 dioses simios, supo que la apuesta de su maestro había tenido éxito. Esta sí que había sido una gran apuesta, una gran apuesta. Si perdía, incluso su mundo celestial se habría hecho añicos. Pero si ganaba, entonces se abriría un mundo aún más amplio frente a ellos. Esto le proporcionaría a Lee Junmu una capital aún mayor, a diferencia de antes, cuando se veía impresionante pero no tenía nada que respaldar a su reclamo. Este poder estaba completamente separado de la ayuda externa provista por Battle Sages Vega y Anjin. La cosecha de Lee Junmu de esta gran apuesta superó con creces sus expectativas. Cuando activó los secretos de refinación del cuerpo del gran tirano Sol, el Sol rojo que había sido destruido previamente por los rayos de la tribulación se formó nuevamente. Pero de repente descubrió que el Sol rojo que se había formado nuevamente también contenía el poder del trueno. Mirando desde lejos, parecía una ardiente bola de trueno de color rojo. Su gran sol había absorbido sorprendentemente el poder del trueno de tribulación del mundo de origen. Capítulo 309. La diferencia en el método de cultivo. Como no sabía la cantidad de rayos de tribulación del mundo de origen que había infectado su sol rojo para que cambiara, abrió la boca ligeramente y escupió el sol del trueno una vez más con cierta sospecha. Lo que le dio una agradable sorpresa fue que el poder del trueno de tribulación no había dañado su cuerpo en lo más mínimo. Por el contrario, la energía del flujo de truenos que posee Lee Junmu fue completamente absorbida por este sol en un instante.
Enhorabuena anfitrión, por experimentar una fusión coincidente con otro tipo de energía natural, tus secretos de médula muscular del cuerpo del gran tirano del sol se han transformado con éxito en secretos de médula muscular del cuerpo del tirano del gran sol del trueno. Felicidades anfitrión, debido a una variación producida por la absorción inesperada de una energía formidable, tus secretos de médula muscular del cuerpo del gran tirano del trueno del sol se han convertido en un método de cultivo de grado desconocido. El anfitrión, por lo tanto, no podrá usar puntos de habilidad para mejorar el cultivo y solo podrá confiar en sí mismo para aumentarlo. Los dos mensajes del sistema causaron que Lee Junmu estuviera sorprendido y asustado. Su estado de ánimo seguía cambiando entre alto y bajo como una montaña rusa. Lo que lo sorprendió fue que después de fusionarse con el trueno de tribulación del mundo de origen, el sol rojo que cultivó había sido sorprendentemente mejorado a un nivel que ni siquiera el sistema puede determinar por el momento. Sin embargo, la decepción fue que después de alcanzar un grado desconocido, la esencia de energía como los puntos de habilidad no pudieron avanzar. Hablando francamente, ahora que los secretos de la médula muscular del gran tirano del trueno del sol ya no podían aceptar la esencia de energía, requeriría una esencia de energía de nivel aún más alto para avanzar. En este instante, incluso el propio Lee Junmu no sabía cómo describir sus sentimientos. Naturalmente, había obtenido una fortuna enorme, pero aún quedaba un indicio de descontento en su expresión. Si las cuasideidades de la Tierra se enteraran de esto, probablemente morirían por celos. ¿Quién podría haber pensado que Lee Junmu obtendría el camino que las cuasideidades habían estado buscando utilizando todos los medios posibles debido a un encuentro fortuito accidental? Sistema, este método desconocido de cultivo de grado profundo, ¿soy realmente incapaz de usar puntos de habilidad para mejorarlo? Lee Junmu todavía no estaba dispuesto a rendirse. Sí, anfitrión. Los puntos de habilidad no pueden satisfacer su grado de cultivo. Solo cuando el sistema se actualice al 10º nivel podrá producir esencias de energía de nivel superior que podrían ayudarlo a actualizarlo. En cuanto al nivel de este método de cultivo profundo, el sistema puede ver una diferencia entre este método de cultivo y los métodos de cultivo a nivel de salvia, y esa es la diferencia de la fuente de energía. Mientras el sistema seguía explicando, Lee Junmu lentamente adquirió un poco de comprensión. De acuerdo con el sistema de energía tradicional, los métodos de cultivo de grado A representaban los métodos de cultivo de grado más alto para la quinta dimensión, y el grado S representaba los métodos de cultivo de nivel de Flux Master de la sexta dimensión, mientras que el grado SS representaba los métodos de cultivo de nivel de salvia de la séptima dimensión. En cuanto al grado SSS, representaba los métodos de cultivo de nivel Sage Supremo máximo al que la humanidad podía acceder. Para entonces, el propio Lee Junmu solo cultivó dos métodos de cultivo de grado de salvia suprema SSS, que fueron la sustitución de imágenes fantasmales y la reversión de la curación innata de la esencia de la planta. Además de estos dos métodos de cultivo, incluso los secretos de médula muscular del cuerpo del gran tirano sol no alcanzaron el nivel supremo de salvia. Pero la situación actual era diferente, porque se había fusionado con un poder destructivo formidable como el trueno de tribulación del mundo de origen. Los secretos originales de la médula muscular del cuerpo del gran tirano sol se habían actualizado a la fuerza a los secretos de la médula muscular del gran tirano sol Thunder, que era un método de cultivo profundo de grado desconocido. En cuanto a la diferencia entre los dos, eso fue similar a una diferencia entre el cielo y la tierra, porque con una fuente de energía de un nivel diferente, los resultados del cultivo serían diferentes de los métodos de cultivo tradicionales. Lee Junmu sintió débilmente que apenas había entrado en el primer nivel de estos secretos mejorados de médula muscular del cuerpo del gran tirano del trueno del sol. El nivel más alto tampoco fue similar al de los métodos de cultivo de grado SSS que tenían más de 100 niveles. Este tenía solo 12 capas. La base original de los secretos de la médula muscular del cuerpo del gran tirano del sol solo formó el primer nivel de este método de cultivo mejorado y nada más. Debido al trueno de la tribulación del mundo de origen, hubo un cambio de calidad devastador en el método de cultivo. Si anteriormente los secretos de la médula muscular del gran cuerpo tirano del sol usaban el gran sol como foco, el cuerpo del tirano como secundario y los secretos de la médula muscular como terciario, ahora todo se invirtió. Los secretos del gran médula muscular del cuerpo del tirano del trueno del sol utilizaron la médula muscular como la primaria, el trueno como la secundaria, y la fuerza del cuerpo del tirano se formó después de la limpieza de la médula como la base para aumentar la fuerza de su sol rojo a un nivel aterrador.
Mientras cualquier persona inteligente pensara cuidadosamente en esto, se darían cuenta de que la función central de los secretos de la médula muscular del cuerpo del gran tirano del trueno del sol era cultivar el sol rojo como núcleo. Ya sea que se tratara de la limpieza de la médula muscular o del trueno de la tribulación o del cuerpo tirano, todos estaban allí para brindar asistencia al sol rojo. Pero el cambio en las prioridades en otros aspectos ciertamente aumentó la importancia de los secretos de la médula muscular. El método de cultivo utilizaba el trueno para templar el cuerpo corpóreo y asegurarse de que el cuerpo del tirano se volviera aún más aterrador para contener el extremadamente aterrador sol rojo. En términos simples, el cuerpo corporal de Lee Jun-Woo era como un recipiente para contener agua. Cuanto más formidable era su cuerpo, más agua podía contener. Dios mío, esto realmente es demasiado difícil. Después de mucho tiempo, Lee Jun-Woo finalmente consiguió un método de cultivo profundo que podría compararse con un método de cultivo de nivel supremo, pero aún así suspiró en su corazón. A pesar de eso, estaba extremadamente emocionado después de aprender sobre este método de cultivo profundo. Al siguiente instante, trató de comprender el camino de cultivo y activó el método de cultivo. Al instante, el sol rojo en su arma naval lanzó numerosas corrientes cálidas que luego llenaron todo su cuerpo con una sensación extremadamente cómoda. Al mismo tiempo, el trueno alrededor de su sol rojo se transformó rápidamente en energía del trueno y comenzó a moverse continuamente por los senderos que conectaban sus 72 puntos de flujo. Esta energía del trueno era la piedra de afilar más pura y suprema. En el borde exterior de esta energía del trueno, el trueno retumbó ruidosamente y lentamente comenzó a extenderse a lo largo del cuerpo de Lee Jun-Woo. En un instante, quedó completamente aturdido. Cuando movió esta energía del trueno a lo largo del circuito que conectaba sus 72 puntos de flujo, pudo sentir claramente que si eran los puntos de flujo originales o los meridianos que los conectaban, todos comenzaron a expandirse. Podía sentirlo todo con claridad cristalina. Capítulo 310. Mejora. ¿En expansión? Así es, se estaban expandiendo. En términos simples, los puntos de flujo se expandían y también los meridianos. Sin embargo, cuando la corriente cálida del sol rojo fluía a través de ellos, estos puntos de flujo y meridianos en expansión parecían haberse vuelto aún más firmes y más duros. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden expandirse los puntos de flujo abiertos y los meridianos? ¿Qué tipo de truco es este? Lee Jun-Woo estaba extremadamente asombrado en su corazón. ¿Cuál es el significado de este? Incluso si no estaba completamente claro al respecto, pero incluso una persona común podría entender que si circula este método de cultivo una vez podría expandir ligeramente los puntos de flujo y los meridianos, luego de acumular durante muchos días y meses, esta pequeña diferencia se volvería muy grande. Debe saberse que Lee Jun-Woo nunca había oído hablar de este tipo de método de cultivo que podría expandir los puntos de flujo y los meridianos en la comunidad de Fluxers en su tierra. Sin precedentes. Al instante, pensó en un punto importante. No me digas. Sí, según el análisis del sistema, esta es la razón por la cual las cuasideidades de la Tierra no han podido entrar en el reino de las deidades. Piensan que es porque han quedado atrapados en esta prisión natural y no pueden escapar de la Tierra, pero su pensamiento es realmente sesgado. También hemos pensado mal, la verdadera razón de por qué no han entrado en el reino de la deidad, según el análisis actual, es porque no hay métodos de cultivo en la Tierra que puedan expandir sus puntos de flujo y meridianos. Desde el momento en que comenzaron a cultivar, nunca mejoraron su base. Y debido a que es insuficiente, está predestinado que las cuasideidades de la Tierra, independientemente de su poder o talento, permanecerán eternamente incapaces de entrar en el reino de las deidades. La conclusión del sistema fue extremadamente impactante. Si Lee Jun-Woo no hubiera experimentado personalmente los cambios en su cuerpo, no hubiera notado que sus puntos de flujo, así como los meridianos se expandieran y fortalecieran, entonces, siendo nativo de su tierra, probablemente sería el primero en negar la conclusión del sistema. Nadie podía creer fácilmente las palabras dichas por el sistema. Esto es realmente inimaginable. Por lo general, los hechos verdaderos son lamentablemente ridículos como este. Pero, ¿por qué nadie había pensado en crear un método de cultivo que pudiera expandir sus puntos de flujo y fortalecer sus meridianos? Durante un tiempo, Lee Jun-Woo no pudo entender su situación. Era imposible que todos los ancianos de su tierra pudieran haber estado tan confundidos.
El anfitrión puede no saber que los puntos de flujo y los meridianos de los nativos de este mundo de origen tienen un potencial mucho mayor en comparación con las personas de nuestra Tierra. Este tipo de diferencia innata decide directamente el límite superior para los humanos. Después de esto, el sistema permaneció en silencio durante mucho tiempo, aparentemente tratando de encontrar la causa raíz de todo esto. ¿Estás diciendo que es por la gravedad? Así es, la gravedad del mundo de origen supera con creces la de nuestra Tierra, por lo que la constitución innata de los nativos aquí, así como su crecimiento futuro es mucho mayor. Por eso, el potencial de sus puntos de flujo también está a un nivel más allá. Es posible que no sea que las cuasideidades no hayan pensado en expandir sus puntos de flujo, sino que ya hayan investigado este tipo de método fundamental al máximo. En cuanto a construir una base aún más fuerte, eso está limitado por las constituciones corporales de las personas de nuestra Tierra. Entonces, ¿cómo podemos explicar el límite superior de la constitución innata de nuestra gente? ¿Qué pasa si primero cultivamos nuestro cuerpo al máximo en el mismo ambiente que el mundo de origen? Lee Junmu preguntó apresuradamente. Según el análisis, incluso si la gente de la Tierra fortaleciera su cuerpo corporal al nivel de los nativos del mundo de origen, aún sería imposible para ellos alcanzar el potencial de los nativos. El sistema le dio otro golpe psicológico a Lee Junmu, pero no tenía otra opción además de poner fin a sus pensamientos. ¿Por qué? Porque la gente de la Tierra no puede comenzar a cultivarse desde el momento en que están en el feto. Además, el cuerpo de la madre de nuestra Tierra no puede alcanzar los estándares de las personas nativas del mundo de origen. Como si una tormenta hubiera llegado en un día soleado, Lee Junmu se comió muchas noticias impactantes tras otra. Se volvió un poco más claro acerca de las palabras del sistema que ya habían perdido en el punto de partida al perder las ventajas innatas. Los genes de los antepasados, así como la constitución del cuerpo de una madre, dieron como resultado que los infantes desarrollaran diferentes esencias y constituciones corporales. Intentar confiar en un poder formidable en el futuro para templar su cuerpo en un intento de combatir esta disparidad era solo un sueño imposible. Quizás Lee Junmu podría templar su cuerpo para volverse aún más formidable que los de los nativos, pero sus genes innatos y su composición corporal se habían finalizado hace mucho tiempo. Independientemente de lo que haya intentado, nunca podría cambiar eso. Entonces ¿quieres decir que incluso si poseo estos secretos de la médula muscular del cuerpo del gran tirano del trueno del sol y amplío mis puntos de flujo, así como los meridianos, aún no podré alcanzar el potencial máximo como los nativos que nacen con él y lo harán? Nunca podrás entrar en el reino de la deidad. Lee Junmu preguntó con un corazón pesado. Teóricamente, sí, el sistema respondió con absoluta certeza. En su opinión, las formas de vida de los dos planos con diferencias comparativamente grandes entre ellos, naturalmente, no podrían volverse idénticas. Sin embargo, el sistema no declaró que fuera un hecho, porque sabía que llenaría al anfitrión de desesperación. Teóricamente. Sin embargo, la personalidad de Lee Junmu era completamente diferente de la de los demás. Era diferente de otras personas de su tierra, ya que poseía el sistema que tenía formidables habilidades de deducción y cálculo, así como un mundo celestial. Solo se aseguró de que su futuro camino hacia el pico máximo no estuviera completamente cortado. Entonces, de repente se dio cuenta de algo. Sistema, estás equivocado. Si las cosas realmente no pudieran cambiarse, entonces las cuasideidades de la Tierra no habrían encontrado agentes para descender al mundo de origen. Quizás debido a las circunstancias, las cuasideidades fueron abandonadas de forma innata y seguirían siendo incapaces de convertirse en deidades, pero eso no significaba que este grupo de personas que estaba en la cima del mundo careciera por completo de ideas. Lee Junmu no se atrevió a dudar de la sabiduría y la capacidad de las personas que se encontraban por encima de cientos de millones de cualquier avión. Como las cuasideidades habían actuado de esta forma, estaba claro que esta deficiencia innata podía corregirse. De lo contrario, las cuasideidades no habrían ido a buscar representantes para descender al mundo de origen y simplemente se hubieran rendido. Tal vez, tal como piensas, la información obtenida por nosotros es incompleta. Que no es imposible. Cada deducción puede ser incorrecta porque la información que poseemos es limitada. El sistema no refutó su idea. El bosquejo de este concepto se hizo cada vez más claro en la mente de Lee Junmu. Sabía que, independientemente de si obtenía la oportunidad o no, si los descendientes de su tierra querían penetrar en el reino de la deidad, sin duda tendrían que cumplir una condición estricta, que era que debían poseer un método de cultivo que pudiera fortalecer.
expandir sus puntos de flujo, así como los meridianos. Y en la actualidad, fue extremadamente afortunado de haber obtenido uno de esos métodos de cultivo. Según la deducción de Lee Jun-mu, el primer paso fue cultivar este método. Y luego, en el futuro, mientras obtuviera otra oportunidad para complementar la disparidad innata, resolvería todo. Por lo tanto, el valor de los secretos de la médula muscular del cuerpo del gran tirano del trueno del sol había cambiado por completo en su mente. Este fue definitivamente un método de cultivo que era extremadamente importante. Afortunadamente, ya había alcanzado su primera capa. Cuando se cultivó, solo podía hacer 12 rotaciones como máximo. Después de 2 horas, él hizo circular la técnica 12 veces. Cuando trató de cultivar más, descubrió de repente que independientemente de si se trataba de sus meridianos o puntos de flujo, una sensación de dolor ardiente surgió de ellos. Advertencia, el anfitrión no debe proceder con el cultivo. Si cultivas más a la fuerza, tus puntos de flujo y meridianos se romperán. Aunque el sistema no podía ofrecer esencia de energía de nivel superior para mejorar el cultivo de este método profundo, aún podía monitorear la situación de cultivo de Lee Jun-mu. Después de todo, cuando todo estuvo dicho y hecho, los secretos de la médula muscular del cuerpo del gran tirano del sol del trueno fue solo una variación de los secretos de la médula muscular del cuerpo del tirano del gran sol. Después de rotar la energía del trueno 12 veces a través de los puntos de flujo, Lee Jun-mu sintió una profunda diferencia. Podía sentir que sus 72 puntos de flujo que estaban completamente saturados con energía de flujo anteriormente podían nuevamente absorber energía de flujo. Esta fue una diferencia, una pequeña, pero una diferencia. Justo después de cultivar por un día, ya podía ver la diferencia. A partir de esto, se podría deducir claramente que incluso si los expertos en flujo de este mundo estuvieran al mismo nivel que los descendientes, había una gran disparidad en sus fuerzas de combate. En cuanto a cuán grande era exactamente esta disparidad, aún tenía que descubrirlo. Ahora deseaba reunirse con un experto en flujo de este mundo de origen, con la esperanza de probar el límite del poder del oponente.